Marcos capítulo 15, versículo 6 en adelante vamos a estar leyendo. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 6, ¿lo tenemos? Bueno, pues dice así la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio, asesinato. Barrabás era un asesino, que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, así son los políticos, siempre están queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos deleitarnos en ella. Señor, gracias porque podemos compartirla libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Que mientras tu palabra sea lanzada, sea predicada, sea enseñada en esta mañana, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta mañana en nuestras vidas, Señor, esas sanidades, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú te glorifiques con poder en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y todo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Se puede sentar. Todos sabemos la historia del arresto de Jesús, ¿verdad? Pero me gustaría enseñarte acerca de que todo lo que tiene que ver con el arresto de Jesús, con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, todo fue ilegal. La ley romana, ni la ley judía, ni mucho menos, tenía legalidad para hacer lo que hizo. Todo el proceso que llevó a nuestro Señor Jesucristo desde el Getsemaní hasta la muerte fue ilegal. Estuvo lleno de ilegalidades. Por ejemplo, todos los procedimientos legales, incluyendo las detenciones, estaba prohibido que fuese de noche. Siempre tenía que ser a la luz del día. Y tú sabes bien que fue de noche ahí en el Getsemaní cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. Primera ilegalidad. Las detenciones solo eran legales cuando era el resultado de una disposición legal, cuando había legalidad de por medio, y a Jesús lo arrestaron simplemente porque unos falsos testigos le acusaron. Segunda ilegalidad. De acuerdo con la ley hebrea, era ilegal atar a un hombre sin ser juzgado. Y todos sabemos que cuando encontraron a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hicieron fue atarle las manos. Y bueno, y podríamos seguir así con un montón de ilegalidades más. Y Pilato, que era el gobernador romano en ese momento, y a él le tocó el duro papel de juzgar al Señor, se dio cuenta que los judíos no tenían legalidad alguna para poder llevar a cabo lo que estaban pidiendo de Jesús, que era su muerte. No estaban pidiendo unos azotes, no estaban pidiendo que lo castigasen, no estaban pidiendo ni siquiera la cárcel para él. Los judíos estaban pidiendo la muerte de Jesús. Y Pilato decía: está bien, yo sé que todo el pueblo, ha habido una revuelta en toda Israel, en toda Jerusalén, yo sé que los principales sacerdotes, que toda la cúpula religiosa del momento está pidiendo la muerte, pero es que no hay legalidad para hacer esto. Y tampoco podemos hacer esto a este hombre, decía Pilato, es que no hay legalidad para hacerlo. Y de hecho Pilato sabía que lo que les había movido a los sacerdotes, a los escribas, a los ancianos de Israel para entregar a Jesús era la envidia. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por envidia, dice la Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 18, dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. La gente tenía envidia de Jesús. Los fariseos ardían en envidia cuando le veían, porque los fariseos predicaban una cosa y ¿saben lo que ocurría? Nada. Pero Jesús predicaba y se sanaban los enfermos.
Jesús predicaba y se liberaban los endemoniados. Jesús predicaba y las cadenas eran rotas. Jesús predicaba y los milagros ocurrían. Jesús predicaba y los alimentos se multiplicaban. Y eso ardían en vez de alegrarse la gente. Dice la Biblia que tenían envidia y lo querían quitar del medio. La sociedad del momento quiso quitar del medio a Jesús porque le tenían envidia. No sé si les suena de algo esta historia. Cómo la sociedad de hoy está quitando del medio a Jesús. Cómo la sociedad de hoy, hablo de España y lo poco que he podido compartir con ustedes y me han contado de cómo aquí también están intentando quitar a Jesús de la sociedad. Lo están sacando de los colegios, lo están sacando de la cultura, lo están sacando incluso de los símbolos. Ya me están diciendo que aquí incluso una cruz es ofensiva. Ya no se puede tener una cruz por la calle porque es ofensiva. Todo lo que recuerda a Jesús lo quieren quitar. Ahora hablo de España, en los colegios, por ejemplo, ya no se dice antes de Cristo o después de Cristo. Cuando se pone una fecha, se suele poner, por ejemplo, 400 años hace, antes de Cristo, ¿verdad? Ahora en España ya está prohibido decir eso en los colegios. Ahora se dice antes de la era común, hace, antes de la era común. Están sacando a Jesús de todas partes, le tienen envidia, le tienen miedo, le tienen pavor y lo quieren eliminar. Y esto es lo que hicieron en este momento, querer eliminar a Jesús. Pilato no solamente sabía que Jesús era inocente, él lo sabía claramente, sino que encima su mujer, que se llamaba Claudia Prócula, le confrontó a su propio esposo. Dios le dio un sueño a la mujer de Pilato. Atentos los hombres que nos creemos muy machos, los machos alfa, ¿verdad? Pero atentos a los sueños que Dios les da a nuestras mujeres. Y le dio un sueño a esta mujer y esta mujer se presenta delante de Pilato, de su esposo, y le dice: no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Así le dijo. He tenido un sueño, Pilato. Sabes que no hablo mucho, le habría dicho esta mujer. Sabes que yo soy sumisa a lo que tú dices, porque tú eres el gran romano aquí, pero no tengas nada que ver con este justo. No tengas nada que ver con la muerte de Jesús, le dice esta mujer a su esposo. Así que Pilato, queriéndose librar de juzgar a Jesús, él no quería este problema en su vida. Él se acuerda que Jesús es Galileo. Él dice: este hombre es Galileo, ¿por qué lo tengo que juzgar yo? Así que en un último intento como de querer librarse de juzgar a este inocente llamado Jesús, dice: no, mándenlo ante el gobernador de Galilea, mándenlo a Herodes. Él es Galileo, que lo juzgue Herodes. Así que deciden llevar a Jesús ante Herodes, pero la Biblia dice que Herodes simplemente se burla de él. Se toma a guasa las cosas de Jesús. Se burla, se ríe de él. Muy parecido al día de hoy también, ¿verdad? La gente se burla de Jesús. Se ríe de sus hijos. Se ríe de todos nosotros. Se burla de la religión, de Cristo, de nuestra fe en el Señor. Así que lo toma como un payaso. Dice la Biblia esto. Que se burla, se mofa de Jesús. Y dice: pero si este es un simple payaso, dice Herodes. Envíenlo otra vez a Pilato. Así que Jesús retorna nuevamente a Pilato. Y hasta en 3 ocasiones Pilato intenta entrar en razón al pueblo. A toda una multitud, miles de personas estaban en la plaza pública de ese lugar esperando la muerte de Jesús. Y Pilato estaba intentando decirle al pueblo: por favor, entren en razón, que es inocente. Está bien, no sé qué mal ha hecho, pero vamos a azotarle y ya está. Pero la Biblia dice que toda la multitud pedía su muerte. Hasta en 3 ocasiones Pilato intentó llegar a un acuerdo con el pueblo. Ahí en Juan capítulo 18, versículo 38 dice: salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero todos decían: crucifícale. Más adelante en el capítulo 19 de Juan, versículo 4 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y vuelta a la multitud volvió a decir: crucifícale. Y más adelante en el versículo 6 de Juan 19 dice: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Mira, lo siento mucho, yo intento complacer al pueblo, pero es que no hallo delito en él, no puedo crucificarle. Pero Pilato parece que se le enciende una bombilla, una luz, y tiene la última idea. Pilato se quiere agarrar a un clavo ardiendo. Pilato ya quiere librarse, no solamente porque no haya delito en él, se acuerda del sueño que había tenido su esposa y que le había dicho: no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Así que Pilato dice: algo tengo que hacer para librarme de juzgar a Jesús. Así que se acuerda de una tradición que los judíos tienen
de que en el día de la Pascua ellos tendían a ser benevolentes, ellos tendían a ser misericordiosos y entonces libraban a un preso. Y él se acuerda de esa tradición de que tenían de liberar a un preso. Así que Pilato dice, ¿a quién escojo? Escojo aquel que robó aquel pan, escojo aquella persona que tuvo una pelea en la calle. No, ¿sabes qué? Dice Pilato, voy a escoger al peor. Voy a escoger al peor criminal, a un rebelde, a un asesino, a una persona que ha generado el caos en esta tierra, en este país, que se llama Barrabás. Voy a escoger al peor porque nadie va a querer tener otra vez entre las calles a un asesino. Este preso era Barrabás. Barrabás la Biblia lo presenta como un ladrón, como un rebelde, como un asesino, un homicida, como hemos leído en esta mañana. Pilato escogió a Barrabás porque él simplemente tiró de lógica, tiró de raciocinio y él dice, no, el pueblo no va a querer otra vez tener libre a Barrabás. Así que voy a presentar a Barrabás y a Jesús y estoy convencido, dice Pilato, que el pueblo va a entrar en razón y va a decir, no, crucifiquen a Barrabás. No queremos tener otra vez a Barrabás suelto en nuestras calles. Pero para sorpresa de Pilato, la Biblia dice que toda la multitud, a una sola voz, pidió el cuerpo de Jesús. Pidió la muerte de Jesús. Y yo me pregunto a veces, ¿por qué la Biblia cuenta esto? ¿Por qué la Biblia, piensen por un momento, razonen por un momento conmigo, ¿por qué la Biblia interrumpe el acontecimiento más fuerte que va a marcar la historia de la humanidad, que es la muerte de Jesucristo? Interrumpe esta historia y le da paso a hablar de un personaje que es Barrabás, que no pinta nada. Porque si al final Barrabás hubiera sido crucificado en vez de Jesús, pues tú dices, entiendo que todos los evangelios hablen de este personaje. Pero ¿para qué me hablas de Barrabás si no pinta nada en la historia? Si al final Barrabás es un simple monigote que lo han puesto ahí delante, que tenía que haber sido también asesinado, pero al final el pueblo lo libera, ¿qué pinta Barrabás en todo esto? Bueno, quizá cuando tú lees la Biblia no entiendes bien esta historia porque la Biblia es cristocéntrica, entiendan eso, por favor. Todo lo que sucede en la Biblia está diseñado para enfocarte en la persona de Jesucristo. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, no, pero es que el Antiguo Testamento no habla de Jesús. Bueno, eso es lo que tú te piensas. El Antiguo Testamento no habla de otra cosa sino de Jesucristo, aunque no nombre ese nombre de Jesús. ¿O no le dijo Jesús a los discípulos que iban camino de Emaús, escudriñad las Escrituras porque ellas de quién dan testimonio? De mí, de ti, pero si no te nombra. Eso es lo interesante. Cuando tú te pones a leer el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que Jesús está en cada palabra, en cada historia, en cada personaje, en cada versículo, ahí aparece Jesús. Y entonces, cuando nosotros leemos la Biblia siempre se enfoca, siempre se focaliza, siempre se neutraliza en la persona de Jesús. Pero vamos a leer esta historia desde el punto de vista de Barrabás. Vamos, está bien, ahora seguimos con Jesús, pero vamos a ponernos en la piel de Barrabás por un momento. Barrabás significa hijo del Padre. Bar significa hijo, Abba significa padre. De hecho, los judíos denominan a Dios como Abba y Bar significa Jesús. Barrabás significa hijo del Padre. Quiero que entiendas una cosa, y es que aquella cruz donde murió Jesús no estaba diseñada para Jesús. Ese no era el día para que Jesús muriera. Aquel día que era día de crucifixión, día de muerte en el pueblo, de hecho Jesús no murió solo, murió con otros 2 presos, porque era día de crucifixión, esa cruz no estaba diseñada para Jesús. ¿Quién tenía que haber muerto en esa cruz? Barrabás. Barrabás estaba en aquella celda esperando que un alguacil le abriese la puerta de esa celda y le dijera, Barrabás, ha llegado tu turno, hoy es el día y lo sabes de tu muerte. Así que ponte por un momento en la piel de Barrabás, por favor. En esa celda, sentado, esperando que alguien abriese las puertas y ya sabía que iba a dar sus últimos pasos para ir a morir en una cruz. Y de repente escucha esas puertas, esa puerta que se abre. Barrabás piensa que va a morir, Barrabás piensa que ya va a ir rumbo al Calvario para ser crucificado, pero de repente alguien se le cruza delante, que es Jesucristo, y ocupa su lugar. ¿Sabes a quién representa Barrabás? Tú y yo. Tú y yo somos Barrabás, somos el Hijo del Padre, que merecíamos morir en una cruz por nuestra maldad, pero un inocente, antes de ir a la muerte, un inocente se pone delante de nosotros y ocupa nuestro lugar. Barrabás representamos tú y yo, el justo, el inocente Jesús, muriendo en lugar de un culpable.
Al final dejaron libre a Barrabás, inesperadamente, y enviaron a Jesús a morir en la cruz. Déjame leerte una porción que se encuentra en el Evangelio narrado por Lucas, capítulo 23, versículo 44, que dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, la palabra más fuerte de toda la Biblia dice: expiró, murió. Jesús murió. Jesús ha muerto. Este debió ser el mensaje más predicado esos 3 días. Todo el mundo, solo era la comidilla de todo el mundo, solo se hablaba de eso en Jerusalén, en Israel. El rabino, el maestro, el rey de los judíos ha muerto. Probablemente no se hablaba de otra cosa esos 3 días. Algunos de los discípulos estaban en shock, estaban perplejos, se habían quedado totalmente descolocados. ¿Cómo es posible que haya muerto Jesús? Algunos de ellos incluso ya habían dicho: no, ya todo se acabó. Todo esto que habíamos vivido por 3 años de ilusión, de esperanza, pensando que Él era el Mesías, ya todo se terminó. Incluso algunos, la Biblia nos cuenta cómo estaban abandonando el lugar. Se iban por un camino llamado Emaús y estaban ya como desertando, yéndose ya para su casa, diciendo: no, ya todo terminó. Para los que habían creído en Jesús, fueron 3 días donde ya todo había terminado, donde ya pensaban que no había salida, no había solución a ese problema, donde ya no había nada más que hacer por más que se intentara. ¿Cuántos conocen ese sentimiento de que parece que ya todo ha terminado? De que estás viviendo algo de que quizás dices: aquí ya por más que me esfuerce ya esto ya todo terminó, ¿verdad? Ya por más que me esfuerce ya he metido tanto la pata en mi espiritualidad que ya murió, esto ya no hay nada más que hacer. He metido tanto la pata en mi matrimonio que aquí es que no hay solución posible. Ya vamos, cojamos el camino de Emaús. Resignémonos y ya esto es lo que nos ha tocado vivir. Un trabajo, una finanzas, una familia, un matrimonio, qué sé yo, las cosas que podamos haber experimentado, ese sentimiento de fracaso, de decir ya no hay nada más que hacer. Fui feliz por 3 años, pensé que todo iba a cambiar, pero de repente, mira, ya murió y ya no hay nada más que hacer. Aunque nosotros tratemos de espiritualizar y de embellecer la cruz, la Biblia presenta la muerte de Jesús como un acontecimiento lamentable. Nosotros la recordamos y nos emocionamos y gloria a Dios por la cruz, pero fue lamentable ese acontecimiento. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, Isaías capítulo 53, dice que Jesús en aquella cruz fue despreciado, fue desechado, quebrantado, menospreciado, sin estima, azotado, herido, abatido, molido, castigado, angustiado, afligido, cortado de esta tierra. Y podríamos seguir un largo rato. Esta es la realidad del sufrimiento de Jesús en la cruz. El famoso pensador y orador romano Cicerón dijo acerca de la cruz: la cruz era el castigo más cruel y repugnante que cualquier hombre podría sufrir. ¿Cuántos han visto la película La Pasión de Cristo? De Mel Gibson, ¿verdad? Mi mujer no la puede ver. He intentado que la vea un par de veces y bueno, mi suegra es imposible ya que la vea, eso es imposible. Por la dureza, ¿verdad? La crueldad. Y esa película pienso yo que se puede acercar un poquito a la realidad. Y digo acercar un poquito porque no, fue más cruel de lo que parece. Hay un salmo mesiánico que dice: contar pudimos todos sus huesos. A nosotros se nos presenta, ¿verdad?, el catolicismo o quizá las películas de Hollywood nos ha presentado a un Cristo colgando de una cruz con una pequeñita herida en el costado de la lanza, y ¿verdad? No, la Biblia dice: contar pudimos sus huesos. La carne de Jesús, por eso hemos participado hoy con trozos de pan, fue desgarrada. Fue algo vergonzoso ver eso ahí en la cruz. Y a veces nos pintan como un monte grandísimo y una cruz ahí en las alturas. No, los romanos crucificaban a los presos a esta altura, quizás de aquí para arriba nada más, para que todos vieran qué pasaba si te rebelabas ante el imperio romano. Y te crucificaban ahí, todo el mundo pasaba, era un lugar de paso. La gente caminaba y veía ese espectáculo bochornoso. Claro que nosotros cuando se hace una escultura o algo le ponen ahí como una telita tapando sus partes. No, Cristo estaba desnudo.
Fue lo más vergonzoso posible. Un cuerpo demacrado ahí colgando. Y hay quienes dirán, ¿y? Esa historia es muy bonita, pero ¿y a mí de qué me sirve, no? Que hayan crucificado a un hombre hace 2000 años, que sí, que lo entiendo, pobre hombre, ¿no? ¿Qué habrá hecho? Pero ¿y qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Y en qué me afecta a mí? Y si yo te contara mis problemas, hombre, no me han llevado a la cruz, pero casi. ¿De qué me afecta a mí, no? Eso que un hombre, por muy bueno que haya sido, lo hayan crucificado hace 2000 años. ¿Y a mí qué me cuentas ahora? Tenemos que entender que el mayor de los beneficios que nos trae la cruz es que por medio de ella nosotros somos reconciliados con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y mediante la cruz, dice el versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es a través de la cruz que la enemistad con Dios se parte y nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Si tú y yo hoy estamos aquí sentados escuchando su palabra, apasionados y enamorados por Dios, es gracias a la cruz, porque en ella se mató las enemistades. Hoy estamos aquí glorificando el nombre del Señor, pero la Biblia dice que nosotros éramos lejanos a Dios antiguamente, pero en la cruz encontramos reconciliación con Dios. Y no solamente la cruz nos reconcilia con Dios, sino que la Biblia dice con todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice el texto. Nosotros podemos conseguir reconciliación a través de la cruz. ¿Tienes algo que reconciliar en tu vida? ¿Alguna relación? ¿Algo contigo mismo? Tenemos que acercarnos a la cruz. La cruz reconcilia todas las cosas. Yo cuando era un adolescente, con 13, con 14, con 15 años, estaba bien alejado del Señor. Era un alejado, como dice aquí. Estaba pues metido en los caminos que no debería haber metido nunca, ni que los jóvenes deberían de meterse nunca, por muy atractivo que eso parezca. Y claro, al principio todo es bonito, pero luego las consecuencias empiezan a venir. Como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Luego el pecado es sabroso. Ah, no, ¿cómo dices eso? El pecado es sabroso, dice la Biblia. Sabroso es al hombre el pan de mentira, dice un proverbio. Sabroso, pecamos porque nos es sabroso. Pero luego nos emite una factura, que es la muerte. Y entonces de repente yo me di cuenta de que en mi casa todo se rompió. Rompo mi relación con mi padre. Yo estuve 7 años sin hablarme con mi padre, viviendo en la misma casa. No te pienses que yo me fui a otro lugar y que no, viviendo en la misma casa. Esa guerra con mi padre llevó a mi madre a caer en una enfermedad que hasta el día de hoy arrastra. Y unas enemistades tremendas, te estoy hablando de hace bastantes años. Y no había manera, cada vez que intentábamos entablar dos palabras, mi padre y yo acabábamos enzarzados verdaderamente. Acabábamos mal, peor de como estábamos. Y no había manera, y se intentó, y me llevaron a psicólogos, y me llevaron aquí, me llevaron allá, me cambiaron de colegio, me pusieron en los mejores colegios, en los más caros de la ciudad, y no había manera. Pero fue acercarme a la cruz. Fue conocer a nuestro Señor Jesucristo, y se reconciliaron todas las cosas. Y tú dices, ¿y qué hiciste? Delante del Señor, y ahí está mi esposa que sabe esta historia mejor que yo, que tiene más memoria que yo, sabe que yo no hice nada. Simplemente me acerqué a la cruz. Simplemente me acerqué a Jesús y Jesús reconcilió todas las cosas. Por primera vez en un fin de año recuerdo que cuando allí comemos uvas, no sé aquí qué se hace a las 12 de la noche en fin de año, no se come uva. Bueno, yo comí lacasitos este año, las uvas me atragaron, comí 12 lacasitos a las 12 de la noche. Me recuerdo hace ya 20 años cuando conocí al Señor, estaba con mi familia, comiendo las uvas y cuando termina le di un beso a mi madre, feliz año, y me acerqué por primera vez a mi padre después de 7 años sin hablarme con él y le di 2 besos. Y le dije, feliz año, papá. Y ahí se reconcilió todas las cosas. Porque la cruz reconcilia todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alguien dijo, Dios mío, ¿cómo vamos a bendecir la cruz en la otra vida? Aquí la usamos de símbolo, de qué sé yo, otra gente la usa de amuleto, de decoración en sus casas, de colgante en una cadena.
Pero ¿cómo vamos a bendecir la cruz en la otra vida? Pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención de todo este asunto de la cruz? ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? No es que más me maraville, pero sí más me quedo como diciendo, ¿y esto por qué? Es que Jesús mismo fue quien anunció su muerte en la cruz. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y yo digo, ¿con qué fin una persona anuncia su muerte? ¿Cuál es la finalidad que tenía Jesús? Jesús, ¿por qué estás por ahí diciendo que vas a morir? ¿Qué pretendes, dar lástima? Como esa gente que dice, me voy a quitar la vida, me voy a quitar la vida, me voy a quitar la vida, que parece como que quiere llamar la atención. ¿Qué pasa, Jesús, que tienes problemas de autoestima y quieres llamar la atención? No, ni muchísimo menos. Jesús nunca se comportó para dar lástima. Él anunció su muerte solo con un propósito, resaltar su resurrección. Él cuando hablaba de su muerte siempre decía, resucitaré al tercer día. La cruz es importante, pero ¿sabes qué? Sin la resurrección simplemente hubiera sido un asesinato más por parte de los romanos. La resurrección de Jesucristo es el acontecimiento que todo lo cambia. La muerte de Jesús en una cruz, perdona que te diga, a lo mejor te voy a quitar una ilusión que has tenido desde niño, no es extraordinaria. Miles de personas fueron crucificadas por el Imperio Romano. No pienses que aquella cruz que nosotros pintamos y tan bonita y nosotros la embellecemos, esa cruz servía para decenas, para centenas de presos. Cuando a Cristo lo bajaron de ahí, inmediatamente colgaron a otro preso ahí. Había 3 cruces en Roma. Iban matando de 3 en 3. Era algo normal, era algo habitual. La muerte de Jesús no era extraordinaria en Israel. Era algo normal. Pero la resurrección sí es extraordinaria. La resurrección todo lo cambia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Los cristianos basamos toda nuestra esperanza en que Jesús resucitó. No solo en que Jesús murió, porque todos mueren al final, sino en que Jesús resucitó. ¿Tú estás convencido, estás seguro de que Cristo resucitó? ¿Y por qué? Maravilloso, así mismo. Tenemos que estar bien conocidos, bien convencidos. Oye, porque si realmente esto es mentira, si realmente eso es una invención que hicieron los discípulos, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados, dice Pablo. Hermano mío, esto es más serio de lo que parece. Si Jesús no resucitó, tú y yo estamos perdiendo el tiempo hoy aquí. Es vano lo que estamos haciendo. Es absurdo, es inútil que nos reunamos hoy en el nombre de un muerto, recordando a una buena persona. Como Cristo no haya resucitado, estamos perdiendo el tiempo de verdad. La muerte no cambia nada, es la resurrección lo que todo lo cambia. Y tenemos que estar convencidos verdaderamente de que Jesús resucitó, porque si no Pablo, yo sé que algunos dicen, ¿y cómo está diciendo eso? Bueno, Pablo abordó este asunto. Hay que razonar la fe. Primera de Corintios capítulo 15 solo habla de esto. ¿Y si Cristo no resucitó? Dice Pablo. Imagina. ¿Y si Cristo no resucitó? Pablo ponía en una tesitura a la iglesia de Corintios. Oye, ¿estás seguro de que Cristo resucitó? Decía él. Mira, muchos de nosotros, por no decir prácticamente todos, hemos dejado sueños, metas, familias, ciudades, bienestar, por servir a Jesús. Pero yo no sé tú, pero yo no estoy sirviendo a un Jesús muerto. Yo estoy sirviendo a un Jesús resucitado. Yo no he venido aquí para hablar de un muerto. Yo no he hecho miles de kilómetros para venir y hablarte de un muerto. Yo estoy hablando de un resucitado. De alguien que sí es verdad que murió y hoy hemos recordado que murió. Pero yo te estoy hablando de alguien que resucitó, que venció incluso al imperio de la muerte, dice la carta a los Hebreos. Que resucitó al tercer día. La resurrección de Jesús es el factor clave que demuestra su poderío. No fue su muerte en sí, es su resurrección lo que lo cambia todo. En Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees que Jesús murió? ¿Crees que Jesús murió? ¿Crees que Jesús resucitó? Jesús es la resurrección. ¿Podemos ministrar un poquito con la guitarra, Humberto, porfa? Y cuando uno se acerca a Jesús, cuando uno viene a un lugar como este, cuando uno se acerca a un lugar donde se está hablando de Jesús, de la resurrección, cuando uno tiene a Cristo en su vida, en su interior, en su corazón, el poder de la resurrección está en nosotros. Cuando uno recibe a Jesús en su vida, no está recibiendo una religión. Mira, religiones hay miles. Cuando uno viene y recibe a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, lo que está recibiendo juntamente con Él es el poder de la resurrección. Es el Espíritu Santo que viene a resucitar lo que estaba muerto en nosotros. Cuando uno recibe a Jesús, recibe vida. Y todo lo muerto tiene que volver a la vida. Todo lo muerto que hay en nosotros cuando nos acercamos a Jesús, tiene que suceder lo mismo que le pasó a Lázaro cuando Jesús gritó, Lázaro, ven fuera. Y tiene que volver a la vida y tiene que resucitar. A los matrimonios muertos, a los cuerpos enfermos, a las mentes deprimidas, a toda situación de mortandad, a toda situación de muerte. Jesús dice, ven fuera. Y tiene que resucitar. ¿Sabes qué ocurre después? Estamos conmigo, olvídense, él tranquilo que ahora empieza a tocar, no se despiste, están todos mirando para allá. ¿Sabes qué ocurre después de la resurrección? Dos cosas, que es lo que ocurre en tu vida y en la mía. Lo primero es que los gigantes desaparecen. El Marcos capítulo 16, versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Esta historia qué bonita es. Dos personas se estaban acercando al sepulcro de Jesús, a la tumba. Claro, cuando tú escuchas tumba, no te imagines la tumba de hoy en día, un ataúd, ¿verdad? No era así. Era como una especie de cueva, una puerta por la que se accedía a esa cueva. Y lo que hacían cuando era una persona importante, cuando querían asegurar el cuerpo de esa persona, porque fuera importante o por lo que quiera que sea, se movía una piedra que pesaba alrededor de 2 toneladas y se sellaba. No solamente se ponía eso, había que moverlo entre muchos romanos, entre muchos hombres fuertes para poder mover esa piedra pesada de 2 toneladas. Se sellaba y encima se custodiaba, ponían a varias personas ahí. Era un gigante imposible que estas dos mujeres que se estaban acercando al sepulcro, ellos estaban diciendo, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién va a solucionar esto? Pero dice el texto, pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Quizá como estas mujeres, tú tienes gigantes en tu vida. Situaciones difíciles, piedras que nadie puede mover, que están selladas, custodiadas. Pero cuando nos acercamos al Cristo resucitado, esas piedras se mueven en el nombre de Jesús. Hay cosas que nos atormentan. Hay cosas que nos asustan y estamos toda la vida diciendo, ¿cómo haré esto? ¿Quién nos removerá la piedra? Pero cuando tú te acercas al Cristo resucitado, la piedra se mueve en el nombre de Jesús. Esos gigantes desaparecen. Es el poder de la resurrección. Y lo segundo que sucede con el Cristo resucitado es que también las puertas cerradas se abren. Las puertas que antes estaban cerradas desaparecen. En Juan capítulo 20, versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, era un domingo, los judíos cuentan a partir de los domingos, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros, salón. Teniendo las puertas cerradas, Cristo interrumpe y se pone ahí en medio. Era imposible pasar por esas puertas. Los discípulos habían asegurado de que eso estuviera bien cerrado por miedo a los judíos. Pero para el Cristo resucitado no le es un problema una puerta cerrada. Todos tenemos puertas cerradas en nuestra vida. El que más, el que menos, todo tiene puertas cerradas. Oportunidades que hemos
pensado que ya se nos han pasado, se nos han cerrado relaciones, personas, amistades, trabajos, sueños. Van pasando los años y vamos guardando sueños en el cajón, diciendo, no, ya esa puerta se cerró, ya eso es imposible, ya eso eran ilusiones de niño, de adolescente, de joven. Ya esas situaciones creemos que nunca más surgirán, pero el poder de la resurrección abre las puertas. No hay barreras para los que creemos en un Cristo que ha resucitado. Para aquellos que nos dijeron, tú no sirves, tú no vales, tú nunca llegarás a nada, solo sirves como un burro de carga, me decían a mí desde chiquitito. Yo desde que tenía 15 años estoy trabajando, instalando aire acondicionado, cargando máquinas pesadas al hombro. Por un tiempo que lo dejé estuve trabajando de almacén, en un almacén cargando cajas y por alguna razón un familiar me dijo, tú siempre serás un burro de carga. Y no me digas por qué esas palabras entraron a mi mente, las dejé entrar en mi corazón y siempre me las he creído. Y cada vez que me cargo una máquina de aire acondicionado pesada, me viene esa palabra, solo sirves para cargar. No sirves, no vales. Tu vida está destinada a que seas un simple mozo de almacén. Eres un burro de carga. No sirves, no vales. Tú solo sirves para esto, para lo otro. Solo sirves para este tipo de trabajo. No sirves para nada más. Mentalízate. Pero con el Cristo resucitado las puertas se abren. Cuando uno se acerca verdaderamente al poder de la resurrección, esas puertas se abren. Y aquellos que nos dijeron esas cosas de que no sirves, no vales, nunca lograrás nada, deja de soñar, pon los pies en la tierra. Alguien me dijo alguna vez, Alberto, todo lo que tocas lo destrozas. Con 13, 14 años me lo dijeron. Personas que tocas, personas que destrozas. Toda esa gente que nos maldijo tendrá que ver cómo el Cristo resucitado nos abre las puertas. Y ya voy a terminar con esto para no alargarme. ¿Sabes cuándo resucitó Jesús? Escuchen esto. ¿Sabes cuándo resucitó Jesús? La Biblia dice muy de mañana. En Lucas 24:1 dice el primer día de la semana, muy de mañana. Un domingo muy de mañana. No estamos hablando de las 10, de las 11. Estamos hablando de madrugada. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y la hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La resurrección de Jesús ocurrió por la mañana. ¿Sabes qué me enseña a mí esto? Porque, por favor, entiendan una cosa. Toda persona que yo le intento enseñar de la Biblia, le digo, la Biblia no da puntadas sin hilo. ¿Entienden esa expresión? No pone palabras ahí para rellenar. Dios no sabía qué poner y empieza a rellenar, y empieza a poner adjetivos, empieza a poner verbos. No. Todo lo que dice la Biblia tiene un porqué, tiene un para qué. ¿Por qué dice la Biblia que Cristo resucitó muy de mañana? A mí esto me enseña que a veces Dios permite noches oscuras en nuestra vida. Cristo no resucitó en la noche, sino que permitió una noche bastante oscura, bastante densa. A veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida que uno dice, ¿y dónde está Jesús? Y soy creyente, le sirvo desde hace tiempo. ¿Dónde está Jesús cuando estamos enterrando a un ser querido? Si hubieras estado aquí, le dijo Marta, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde estabas? Sin embargo, Jesús estaba orando por la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos dicho, si hubieras estado aquí? ¿Y dónde estabas? Y esas noches oscuras que sí, que creemos en Dios, que no ponemos en duda, ojo, no me confundas, no estamos poniendo en duda la asistencia de Dios, pero esas noches oscuras decimos, pero ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando me han dejado, cuando se rompió este matrimonio, cuando se rompió esta persona, cuando tengo un hijo rebelde que está metido, vete tú a saber dónde y no quiere saber del Señor? ¿Dónde está Dios? Cuando se ha roto esta relación, ¿dónde está Dios cuando me despiden del trabajo? ¿Dónde está Dios en esas noches oscuras? Y a veces Dios permite esas noches oscuras. Ese miedo, ese pavor de los discípulos, Dios lo permitió. Días tristes, donde parece que todo se desmorona. No sé si ustedes han tenido días así, donde parece que ya no hay salida. Quizá tú te encuentres en una de esas noches oscuras, donde ya parece que no hay solución para algo, que parece que hay alguna noticia que ha derribado tu vida, que la ha arruinado para siempre. Pero aún en medio de esas noches oscuras, Dios está trabajando y el poder de la resurrección vendrá. Y muy de mañana
resucita el Señor. Cuando uno se acerca al Cristo resucitado, esos sueños vuelven a resurgir. Esas ilusiones, esas cosas, esas noches oscuras, Dios dice en la Biblia que Él enjugará toda lágrima. Dios permite que lágrimas recorran nuestro rostro. Pero muy de mañana Él va a resucitar. Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Que inclines tu rostro. Y cuando parecía que ya estaba totalmente todo arruinado, Cristo resucitó. Cuando ya algunos discípulos habían huido del lugar, cuando ya todo estaba empezando otra vez a retomar su vida normal, ya todos sabían perfectamente que Jesús había muerto y ya no había nada más que hacer, habían pasado 3 días. Ya probablemente y humanamente hablando, ya el cuerpo estaba totalmente descompuesto, corrompido. Cuando ya parece que ya no hay solución, de repente Cristo resucita. De repente Cristo resucita. Dios es un especialista en resucitar lo que está muerto. Dios es especialista en que cuando tú te acercas a Él, Él resucita todo lo que está muerto en tu vida. Él es especialista en dar vida a lo que está muerto. Él es especialista en reconstruir una relación que está rota, en sanar un cuerpo enfermo. Él es especialista en la reconciliación. Él trae vida a todo lo que está muerto. Nosotros no adoramos a un Dios que está muerto. Nosotros no predicamos de un hombre que murió. Nosotros adoramos a un Dios vivo. A un Dios tan poderoso que la Biblia dice que venció aún a la muerte. Si Dios derrotó al imperio de la muerte, ¿crees que le será difícil resucitar algo en tu vida? ¿Verdaderamente crees que Dios no tiene el poder para resucitar algo en tu vida? Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a levantar nuestras manos y adorarle. Vamos a creer verdaderamente en el poder de la resurrección. A pesar de esas noches oscuras, a pesar de esos serios problemas que todos, sin excepción, atravesamos y vivimos, Cristo resucita al tercer día y cambia la historia de la humanidad para siempre con esa resurrección. Cristo hace acto Él se aparece en una habitación cuando los discípulos no se lo esperaban, cuando menos lo esperas, el Señor irrumpe, el Señor aparece y todo lo cambia. Y en medio de esa noche oscura Él dice: Salón, paz a vosotros. A todos nosotros nos han sembrado palabras que por alguna razón dejamos entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Te he compartido un poco de intimidad, te he dicho cómo era mi relación antiguamente, te he dicho las palabras que a mí me dijeron, te he dicho cómo a mí me habían dicho: todo lo que tocas lo destrozas, solo sirves para cargar cajas, eres un burro de carga. Pero yo sé que hay semillas que han plantado en ti. Hay palabras de maldición que han sembrado en tu vida, que te han dicho: no sirves, no vales. A los que no vivimos en nuestra tierra, simplemente eres un extranjero en este lugar. Déjame sembrarte esta mañana una semilla en tu corazón y deja que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida. Y cree en estas palabras que el Señor dijo: yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dice Jesús, todo lo que está muerto en su vida va a vivir. Y el poder de la resurrección, hermano mío, está en este lugar. Y no porque lo hayamos predicado, sino porque el Espíritu Santo es quien levantó a Cristo de entre los muertos y Él está aquí. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en este lugar. Para traer vida. Para traer vida a tu cuerpo, vida a tu mente, vida a tu situación, vida en tu familia. Él está aquí para traer vida. Él no ha venido para entretenerte, Él no ha venido para que pases un buen rato, Él no ha venido para que conozcas a otras personas. Él te ha traído aquí para que tú te acerques al poder de la resurrección en esta mañana. Para que creas en su nombre y todo lo que está muerto vivirá. Deja que estas palabras entren en tu mente, entren en tu corazón, créelas.
Yo soy la resurrección, dice Jesús. Jesús es el vencedor sobre la cruz. Hermano mío, toda persona que se enfrentaba a la cruz fracasaba, perecía, moría. Pero Cristo venció. No hay problema que pueda derrotar a nuestro Dios. Aún a la muerte venció nuestro Dios. A través de su sangre nosotros tenemos vida. A través de su cruz nos reconciliamos con el Padre.